Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bien, gente, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, queridas galácticas y galácticos de este planeta Tierra. Estamos aquí en el Glóbulo Magazine, como todas las semanas, generando este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia. Y hoy tenemos el gustazo enorme de tenerlo luego de mucho tiempo que no hablábamos con él, al ex embajador de Argentina en España, al doctor Ricardo Luis Alfonsín, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Ricardo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, Pedro? Bien, También bien. Para mí es un gusto. Muchas Igualmente. gracias por el llamado. Gracias a usted por atendernos, realmente porque estamos bastante preocupados con lo que está pasando, lamentable y tristemente, en España, con este avance impresionante de la inmigración, realmente que sorprende, ¿no? En las últimas horas, usted sabe que ha habido realmente también una llegada impresionante de gran cantidad de marroquíes a las costas de España, y está preocupando a la comunidad internacional por este desborde que se está viendo, ¿no? Y debería preocuparle a la comunidad internacional las razones por las que se producen esas migraciones, ¿no? Claro. Porque la verdad que esas migraciones se producen muchas veces por la manera en la que Occidente trata a los países de los cuales parten esas personas, hombres, mujeres y niños, por las guerras, por la pobreza, porque han sido saqueados. Debería asumir las Naciones Unidas, todos los países del mundo, de manera rápida una solución al problema, porque no puede seguir ocurriendo lo que viene ocurriendo desde hace tiempo, que mueren miles en los mares tratando de ingresar desesperados a los países que están en mejores condiciones en Occidente, ¿no? ¿Usted cree que esto realmente se está dando producto justamente de la falta de coherencia que tienen Naciones Unidas y los organismos internacionales, que no están haciendo prácticamente nada para resolver los graves problemas de hambruna, de persecución que hay en muchos países y que realmente están fuera de cualquier alcance de un suministro básico y elemental para tener una digna calidad de vida, doctor? Pero absolutamente, las colaboraciones que se comprometieron a hacer no las cumplen, pero además eran absolutamente insuficientes, ¿no? Creo que tenemos que tomar en serio este problema y que cada uno de los que tiene oportunidad de opinar sobre estas cosas, decir qué es lo que está pasando, ¿no? Son países que han sido saqueados, fueron todos colonias, Claro. Países que no tenían independencia, autonomía, sí formal, pero que han estado siempre muy influidos por ciertas élites que pertenecían o que controlaban el capital, digamos, en los países occidentales desarrollados. España es el que ha tenido mejor trato con estas comunidades. Por eso, bueno, tiene un ataque muy duro de toda la derecha, sobre todo de la derecha de Vox, ¿no? De la ultraderecha, que vendría a ser algo así como Milei allá, ¿no? Les preocupa la inmigración, pero si tiene plata no les preocupa. Claro, ahí está la cosa. Claro, entonces yo no sé si es racismo o es clasismo, si es xenofobia o es clasismo, ¿no? Lo único que les... Además es ignorancia, porque si no fuera por la inmigración no habría gente para trabajar en muchos de los países de Europa, porque muchos de sus ciudadanos, de los ciudadanos de esos países, no quieren hacerse cargo de los trabajos de los que se hacen cargo los inmigrantes, y tendrían serios problemas. Pero bueno, hay toda una utilización demagógica y populista del fenómeno de la inmigración, como la que hacen acá con las universidades y los extranjeros, que representa un retroceso ético severo y hostil para con los hermanos latinoamericanos, y bueno, incumplimiento de la Constitución Nacional, ¿no? También, porque la verdad que Bullrich dice, cuando se trata de justificar la extranjerización sin límite de la tierra, que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, según la Constitución. Ahora en la universidad no tienen los mismos derechos. Mijo, pero seamos serios, por favor. Yo entiendo que alguien me pueda decir a mí, no tienen los mismos derechos. Bueno, que justifique eso y que explique por qué eso es mejor.
Pero ¿por qué entonces le dan los mismos derechos a los que quieren comprar tierra extranjero? Ahí está la cosa, ¿no? Ese es No, un que tema digan también la que está verdad, preocupando muchísimo, no. ¿no? Ahora, en ese sentido, durante el mandato de su padre, el doctor Raúl Alfonsín, estas cosas realmente se analizaban de otro punto de vista, ¿no? Sí, Fundamentalmente claro. desde la Bueno, óptica no de la solamente eso. humanidad, básicamente, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Desde la óptica se analizaba de la humanidad, del ser humano, Exacto. ¿no? O sea, Bueno, ¿qué ha cambiado en la Argentina? Porque realmente está todo tan trastocado, bueno. Ricardo, realmente que nosotros los comunicadores sociales que hemos visto pasar a tantos personajes en el mundo de la política, no terminamos de sorprendernos, ¿no? Aquellos que tenemos un mínimo de coherencia y que Claro. no somos alcahuetes o ensobrados tradicionales de lo que pasa dentro del mundo de la política. Usted me conoce Sí. desde hace muchos años, cuando yo tuve la suerte, la posibilidad de charlar con su padre, que también se enojó por algún temite, que después, bueno, lo subsanamos porque, bueno, fue un entredicho momentáneo, pero había un diálogo desde el Ejecutivo Nacional, bajado a través de las conferencias de prensa que se hacían en la Casa de Gobierno y en otros lugares. Eso se perdió totalmente con una manipulación vergonzosa de algún sector del periodismo, que usted lo conoce mejor que nadie, que realmente se ha prestado esta jugarreta de desinformación, ¿no? Que le ha taladrado Absolutamente. el cerebro a la gente permanentemente en los últimos años, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la política ha perdido calidad, Pedro. Y por supuesto que de la calidad de la política depende la calidad de los gobiernos. Y la calidad de vida de la gente depende de la calidad de los gobiernos también, ¿no? Y la verdad que la irrupción de la libertad avanza en la política argentina no ha representado ningún progreso en términos de calidad. Al revés, ha representado Todo un lo contrario, retroceso claro, severo. claro. Y por otro lado, también la oposición tiene responsabilidad porque ha sido muy indulgente, muy tolerante, le ha permitido hacer cosas que no debían haberle Tal permitido, cual, sobre todo los claro. que se rasgaban las vestiduras por la República, por el diálogo, por los acuerdos. Le han permitido al presidente que diga ratas, gusanos, parásitos, excrementos humanos, nido de ratas al Congreso, que diga que tienen que odiar más a los periodistas. Y bueno, es una cuestión de estilo, no, es una impostura eso es una hipocresía, Pedro. Y Ahora, nosotros no vamos a resolver nuestros problemas mientras la sociedad no sea exigente con sus políticos. claro, Y lo menos que le puede pedir es que sean serios. Y la doble vara no es seria. tal cual. Pasa por ahí la cosa, ¿no? El argentino se ha olvidado de ese concepto de lo que tiene que funcionar dentro de un sistema democrático, porque acá vemos permanentemente una cantidad de atropellos vergonzosos que se comete desde el propio Ejecutivo y algunos parlamentarios como que avalan este tipo de situaciones. Consciente. Uno los escucha, ve los debates vergonzosos que hay en el Congreso argentino, teniendo en cuenta también la tremenda suma que perciben, ¿no? Los 12 o 15 o 20 millones de pesos por mes que se llevan cada uno de los supuestos representantes del pueblo, y nuestros jubilados se están muriendo de hambre con 400 Bueno, pesos por mes, ¿no? O sea, este doble mensaje que hay de la política de estos tiempos, que realmente es muy decadente y vergonzosa y que está avalada, triste y lamentablemente, por muchos políticos que ya han transitado durante muchos años en la Argentina, sí, ¿no? y nuevos también, ¿eh? Bueno, los nuevos Porque ni hay hablar, muchos que algunos son nuevos que impresentables, peores que los totalmente, ¿no? viejos todavía. Y bueno, Porque la verdad le digo, Pedro, sí, yo nunca vi en la política argentina, desde la recuperación de la democracia, las cosas que veo que pasan o que hacen, o que dicen de la libertad avanza. Eso que han hecho en lo de Lula, usted puede tener diferencia con Lula. Puede incluso, si usted quiere, estar en un acto haciendo campaña para un opositor, no es lo que corresponde, pero esto no es lo más grave. Ahora, decirle las barbaridades que le dijo todo, ¿para qué? es Para ayudar a lamentable, Bolsonaro. es muy Él sabe lamentable. que no va a tener ningún resultado con Bolsonaro, su campaña allí, en términos electorales. Y para quedar bien con Trump, Claro. sobreactuando para quedar bien con Trump y poniendo en riesgo una institución que es muy importante para toda Claro, un los lazo que forman parte comercial histórico, ¿no? Mercosur, Fundamental, claro. pero es fundamental y está tratando de, de generar condiciones en América Latina que hagan posible el diálogo entre los países que piensan distinto para conformar un espacio supranacional desde el cual podamos negociar con las potencias del mundo. El mundo nos ofrece una oportunidad única por primera vez desde la caída de la Unión Soviética. Existe una disputa hegemónica y nosotros no podemos parar en el medio a negociar, a ver cuál es el que me conviene más.
en este tema me conviene más China, en este tema me conviene más Estados Seguro, claro. Unidos, y lo podríamos haber hecho desde los BRICS, que es un espacio que no supone, no es formal, no supone alineamiento Ahí está, ninguno, claro. pero hubiéramos podido negociar con mucha más facilidad, incluso pudiéramos tenido acceso a crédito con mucha más facilidad, pero no, este señor renunció para quedar bien con Estados Unidos. Claro, es un tema que es inentendible, ¿no? Teniendo en cuenta más el padecimiento del pueblo argentino, que ya viene de muchos años con un drama económico y de subsistencia que realmente Claro. está en un nivel muy peligroso, ¿no? Sí. En ese contexto que estamos viendo, lo que acaba de suceder con la visita de Georgieva, representando al Fondo Monetario Internacional con un montón de intereses que ya todos conocemos. Algunos, bueno, quieren distorsionar la realidad de lo que pasa, ¿no? Esta entrega permanente de la Argentina y comprometiendo al futuro del país de una manera vergonzosa, ¿no? Con personajes que ya han estado en otros gobiernos y han hecho la misma manipulación. ¿Cómo se entiende que desde el propio Parlamento no haya una oposición genuina, concreta, específica para ponerle freno a esta gran cantidad de locuras permanentes que vemos que se ejecutan a través de la directiva del Ejecutivo, y que en el Parlamento realmente no resuelven absolutamente nada, ¿no? Es que entre el oficialismo y la oposición amigable tienen mayoría y están todos bueno, muy pendientes de las encuestas. Yo creo que está perdiendo las elecciones este señor, pero hacen esfuerzos para que esta idea no se instale en la sociedad, entre otras cosas porque le puede quitar poder de negociación al oficialismo con los gobernadores. Yo sé que los presiona, por supuesto, pero no solamente los presiona a los que a la provincia de Santa Fe, a la provincia bueno, de la oposición amigable. Presiona a todas las provincias. Sí, muchas provincias del norte están dependiendo, evidentemente, de esa supuesta ayuda a la provincia de Buenos Aires, la presiona a La Pampa, la presiona a Quintela, y sin embargo ninguno claudica en sus posiciones a partir de esas presiones. No claudican. Y yo creo que si se hubieran juntado todas, sin distinción de banderías políticas, para ponerle límite, freno al gobierno menos federal que conocemos desde 1983, hubieran evitado la posibilidad de que este señor extorsione a la provincia para que la apruebe ley a cambio de que les devuelva parte de los recursos que se quedaron. Yo sé de la provincia de Buenos Aires, sé cuánto nos deben, 24 billones con locura, claro. Es una montaña de plata. Si la gente, a ver, ¿qué cree que es el federalismo? Es que un gobierno nacional no es federal cuando se queda con plata de las provincias. Sí. ¿Sabe esa plata a dónde iría? A escuelas, a salud, a seguridad, ¿no? A seguridad. Un montón de necesidades básicas y elementales. Después dice que tiene superávit. ¿Cómo no? Si le debe a todas las provincias. A cada santo una vela le debe. ¿Qué papel está cumpliendo la oposición teniendo en cuenta que son muy pocos los líderes que están en danza en este momento para enfrentar justamente al actual gobierno, que tiene una debacle social y económica gravísima? Y que, bueno, algunos intentan, bueno, mostrar todo lo contrario, pero en la práctica, en el día a día, vemos que realmente cada vez se decae un poco más, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que pasa con la expresidenta Cristina Kirchner y otros posibles candidatos que están ahí, pero no tienen la consistencia como para poder enfrentar justamente al Ejecutivo actual en el futuro. Sí, bueno, yo le digo lo que para mí está pasando hoy, no porque lea las encuestas, porque la verdad que tampoco sé a qué atenerme cuando las leo, porque una dice una cosa y la otra la contraria. Seguro. No pueden tener las dos razones. Bueno, pero usted sabe que hay muchas encuestas compradas. Los gobiernos siempre han hecho eso, ¿no? Han pagado algunas consultoras perfectamente como para que le den un aval determinado, pero la realidad es lo que pasa en la calle, lo que vemos nosotros, los comunicadores independientes, que estamos en contacto con la gente, vemos los dramas que hay, y ahí uno percibe realmente que hay realmente una desazón, un debacle y una falta de, digamos, acompañamiento como la que había tenido en un principio, tal vez por una cuestión de la problemática alta de la corrupción tradicional de la Argentina, que eso facilitó justamente la llegada de Milei al gobierno, pero después se desprendió de gente y de colaboradores que eran fundamentales como para hacerle poner los pies sobre la tierra, y este hombre cada día derrapa un poco más, ¿no? Bueno, yo si tuviera que utilizar una figura, la impresión que recojo, porque
Yo no es que tenga esta impresión porque lea los diarios, es que visito al herrero, visito al carpintero, visito al taller mecánico, visito al fletero, visito al cerrajero, bueno, qué sé yo, a las sociedades de fomento. Es la mejor forma de conocer la realidad de lo que pasa, ¿no? Claro, y hablar con la gente, Tal con los cual. jubilados. Y si yo le diría que la cosa es así, el noviazgo que tenía la mayoría con el gobierno, las mayorías con el gobierno, se rompió. No es que haya una crisis en esa relación. Se rompió. La gente no quiere saber más nada con el gobierno. Ahora, no encuentra la mayoría un pretendiente que la seduzca del todo. Ahí está la cosa. Bueno, esto es lo que tiene que hacer la oposición desde mi punto de vista, actuar con la sociedad, con la seriedad necesaria. ¿Y qué ha pasado con el radicalismo y las otras fuerzas del propio peronismo, ¿no? Que no se han ayornado justamente para generar un candidato, una alternativa potable que sea creíble, que nos saque de este lugar, de este pantano que venimos teniendo hace tanto tiempo, Ricardo? Mire, Pedro, el radicalismo después de aquel fracaso del gobierno de la Alianza cayó muy fuerte. En la primera elección posterior a ese gobierno sacamos el 2% de los votos. En la segunda no tuvimos candidato propio. En la tercera tuvimos candidato propio, que fue un progreso. Y además sacamos casi 3 millones de votos, casi el 12% de los votos. Después de eso, en el año 2023, cuando habíamos hecho el frente con el socialismo, con el GEN, con Libres del Sur, el radicalismo, sacamos el 26-27% de los votos a nivel nacional. Rompieron ese frente. Lo rompieron ese frente. ¿Para qué? Para crear Cambiemos. El radicalismo nunca más tuvo candidato. Sacó el 2% de los votos. Ahora, en el 2011 era este que habla el candidato. Y cuando sacamos 12 y pico % de los votos en Las PASO. Después no tuvimos nunca más. El último candidato a presidente del partido fue quien habla. Y encima tengo que aguantar a estos señores que se han adueñado del partido para hacer con el partido lo que se les ocurra. Con el partido lo han desnaturalizado, lo han tergiversado. Y encima se cree que tienen que todos obedecer lo que ellos hacen, aunque lo que hacen signifique tergiversar, desnaturalizar. ¿Usted cree que hubo un complot directamente ya cuando hubo casos de hombres que se pasaron al radicalismo como el propio Lustó, que eso fue deteriorando la imagen del partido, Ricardo? No, yo creo que hay evolución, digamos lo que se llama, es el único grupo que está tratando de hacer algo. Para mí debería hacer más cosas. Pero bueno, yo no sé, hace más de 2 años que no estoy en el partido, más cosas para forzar a quienes se han apoderado de la conducción formal del partido a revisar lo que han hecho hasta ahora. No puede ser, como si todo les hubiera salido bien. Después del 2015 nunca, después del 2011 nunca más tuvimos candidatos. Hemos puesto cada vez menos legisladores, hemos puesto cada vez menos gobernadores, porque no es cierto lo que dicen. Estamos retrocediendo. Sacamos el 2% de los votos a nivel nacional con suerte. Una parte del partido está con Milei, otra parte del partido está en Provincias Unidas, otra parte del partido está con el PRO. ¿Pero qué es eso? Cuando un partido está en todos lados, no está en ningún lado. Yo me ilusiono con la posibilidad de que, bueno, del lado de evolución pueda haber algunos cambios. ¿Usted cree que ahí puede haber un posible empuje para producir ese cambio que necesita Pero está la UCR? controlado por un partido que apostó por la derecha. Yo respeto todas las ideologías, pero esa no es la ideología del partido. Lo han cambiado el significado, la razón de ser. Lo han desnaturalizado, lo han adulterado. Eso es muy grave. La historia los va a juzgar a todo esto. En Córdoba quieren ir con Milei. En la provincia de Buenos Aires querían ir con Milei, Milei no quiso. En Corrientes querían ir con Milei, Milei no quiso. En el Chaco fueron, no solo con Milei, fueron con el nombre del partido de Milei. Ahí en Córdoba la estructura, por ejemplo, de Angeló se desarmó totalmente, ¿no? Y de algunos radicales de base tradicionales también. Están ganándole a De Loredo, desde mi punto de vista. Es una vergüenza lo que han hecho, Pedro. Pero yo no sé, porque ya no tengo más derecho de hablar, pero como quiero a mi partido, yo sigo diciendo a mi partido, eso que está, protagonizando la política argentina, que se llama Unión Cívica Radical de Radicalismo, solo tiene el nombre. Solo tiene el nombre. Y ya muchos se están dando cuenta, porque radicales que están en el bloque Provincia Unida le han pedido, por ejemplo, al presidente de la Cámara que le niegue
la posibilidad a quienes están al cargo del bloque de la Unión Cívica Radical de usar el nombre del partido porque están asumiendo posiciones que son absolutamente contradictorias con la razón de ser de nuestro partido. Ahora, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde van a seguir aguantando? No lo sé, que haga cada uno lo que crea que debe hacer. Yo me fui, porque no quería convalidar con mi presencia en ese partido, con una suerte de racionalización consistente en decir, no, yo voy a dar la pelea, total va a cambiar. Sabemos que esto no va a cambiar, salvo que sufra una derrota estrepitosa que nos obligue a revisar sus posiciones y que haya una demanda desde abajo del partido orientada a exigir que los que nos han llevado a esta situación bueno, hagan lugar a otra dirigencia, ¿no? Claro. El presidente Milei hace pocas horas estuvo en Perú, volvió a hacer de las suyas, ¿no? A tratar de reforzar ese discurso de violencia, de agresión. Supuestamente va a concurrir en, digamos, la asunción del próximo presidente en Colombia. ¿Usted cree que se está conformando una estructura de derecha fuerte? Algunos dicen hasta de alguna manera de tipo mercenaria en la región para destruir lo que es la tradición básica de la tranquilidad que pueden tener los ciudadanos de los países de Latinoamérica. Sí, claro, esta política está en crisis, la gente tiene una gran incertidumbre, no cree en los partidos. Y la responsabilidad de esto es del neoliberalismo, porque las extremas derechas no solamente aparecieron acá, donde tenemos un estado de bienestar muy débil, en Argentina un poco más fuerte, pero débil. Aparecen en España, aparecen en Francia, aparecen en Austria, aparecen en Noruega, aparecen en Como que Alemania. hay una matriz que está llevando eso, ¿no? Pero eso es la consecuencia del deterioro del estado de bienestar en Europa, del retroceso en términos de derechos, de la incertidumbre y los temores que tienen respecto del futuro los más jóvenes, que saben que vivirán peor que sus padres. ¿Y a quién van a culpar? A los que gobernaron hasta entonces, y bueno, y los que gobernaron hasta entonces, hasta hace poco, sean de izquierda o de derecha, aplicaron políticas neoliberales. Algunos con gusto, otros porque, bueno, la globalización neoliberal limitó muchísimo la capacidad de acción de los gobiernos en materia económica. Claro. Si uno quería subir los impuestos, se le iban las inversiones. Si uno quería establecer exigencias ambientales, decían, bueno, sí, subida, pero yo no voy a otro país. Ahora están empezando a comprender todos que hay que hacer algo a nivel internacional para ponerlos en caja. Y a estos tecnomagnates, estos señores son un peligro. Y cuidado, porque yo creo que esta extranjerización de la tierra tiene que ver con a eso quería ir. A ese punto quería ir. ¿Cómo está viendo justamente esa cuestión, ¿no? La extranjerización de las tierras? O sea, inclusive hasta Santilli, el jefe de gabinete actual, luego del paso de Adorno y de unos cuantos impresentables que ha tenido este gobierno realmente de una manera vergonzosa, dice que bueno, que si le pagan bien, las Malvinas podrían ser vendidas, ¿no? O sea, eso dijo, acaba de hacer ese comentario justamente que realmente a mí me ha impactado fuertemente, ¿no? Así que puede vender cualquier parte del territorio, así como vende las Malvinas, que son tan nuestras como la Patagonia o como la entrega él podría decir, si la misión y lo pagan bien, no se las entregamos. De las aguas del mar, el tema de lo que se está negociando bajo la mesa con el tema de la Antártida, con el sur de la Argentina, las bases militares. ¿Por qué sí a las Malvinas y no quiere vender Misiones? ¿Por qué no quiere vender Córdoba? ¿Por qué no quiere vender La Rioja? ¿Cómo que puede, si pagan bien las vendemos? ¿Qué tan habla? Fíjese el nivel de la política argentina. Y lo de las tierras, la extranjerización de las tierras, sin límite. Podrían comprar todas las... Se han comprado, digamos, 4.000, 5.000 hectáreas con poblaciones adentro. O sea, ¿cómo es que el Estado no hace nada con esta cuestión, las doctor? Que van a comprar, pero a ver, y no solamente... Yo estoy preocupado por lo que están haciendo con las tierras que están en lugares de frontera, en nacientes de las aguas, que eso nos puede afectar mucho, sino también porque vamos a ver restringida nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque ahora con el tratado que está firmado con los Estados Unidos y lo aprueba el Congreso, los inversores extranjeros de Estados Unidos que van a hacer fondos de inversión, que vengan a comprar territorio, en el caso de que la Argentina tome una decisión que perjudique sus intereses alterando alguna legislación, como ocurre en todos los países,
¿A dónde se cree que van a litigar? No pueden litigar. Fuera del país. No están obligados a hacer. Van afuera, a los tribunales arbitrales. Tal cual. Que sabemos lo que son. Pero además, si tenemos alguna diferencia con, supóngase, un fondo de inversión que compra 500.000 hectáreas, ¿quién cree que nos va a presionar a nosotros si tomamos alguna decisión que a ellos no les gusta? ¿Nos va a presionar solo el fondo ese de inversión? Es como lo que pasa con el tema del RI, que el gobierno del los país extranjeros, al que las ese grandes fondo multinacionales, pertenece. ¿no? Es una vergüenza lo que están haciendo. Están entregando el país. Lo mismo con la ciencia, están destruyendo la ciencia. ¿Saben por qué? Le digo a la audiencia, ¿no? Estados Unidos está muy preocupado con China porque el desarrollo científico que tiene China, que está por encima de los Estados Unidos, 7 millones de ingenieros por año se producen en China. 7 millones de ingenieros. Bueno, está desesperado. Y nosotros acá con este señor, que no hace otra cosa que chuparle las medias al presidente de los Estados Unidos. Yo al presidente de los Estados Unidos que defienda sus intereses. Creo que lo hace muy mal, pero que los defienda, pero que nosotros tengamos que defender los intereses de Estados Unidos también. Ya, pero que nuestro presidente se dedique a eso. Es un tema que no se entiende. Gracias, doctor. Un gustazo ha sido poder charlar con usted y estamos en contacto en cualquier momento para trocar otros temitas ahí que están en danza y que son bastante complejos también. Gracias, un gran abrazo. Que ande Pedro, bien. Gracias. Grande, chao, bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Ricardo Luis Alfonsín. Él es embajador justamente de Argentina en España, un poco analizando toda esta problemática que estamos viviendo, ¿no? En este contexto realmente muy complejo que tiene la Argentina actual. Ya venimos con más el Glóbulo Magazine aquí en la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para vos.